Este miércoles se cumplieron 15 años desde que Chile y México firmaron un tratado de libre comercio, lo que, entre otras cosas, ha significado que desde el año 99 a 2013 el intercambio entre ambos países creciera a un promedio anual de 9%. Queremos saber cuáles son los desafíos que vienen a futuro entre ambas naciones. Para ahondar en esta materia estamos precisamente con el embajador de México en Chile, Otto Granados. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Embajador, usted estuvo de embajador primero acá en Chile por el año 99, justo cuando se estaba implementando. Correcto, cuando entró en vigor yo era embajador acá. Y ahora con esta mirada hacia atrás, ¿qué sensación le deja y cuál es la evaluación que hace usted del TLC entre ambos países? La verdad es que fue una valoración muy positiva. Las cifras son muy claras al respecto. Yo creo que han planteado, digamos, niveles de crecimiento en comercio y en flujos de inversión realmente muy relevantes. Hoy, como decía usted hace un momento, bueno, los niveles porcentuales de crecimiento andan en el orden del 9% anual, pero que es muy importante. Sí. Pero además los flujos de inversión alcanzan ya probablemente unos 2,000 millones de dólares aproximadamente. Hoy tenemos unas, ¿qué será? 85 empresas chilenas operando en México, trabajando en México, produciendo desde México, y un número también importante de empresas mexicanas que están en Chile. Entonces, la perspectiva que tenemos es muy, muy positiva y el balance es muy favorable. Sin embargo, como yo lo comentaba en el seminario que organizamos esta mañana con la Direcon, en 15 años el mundo ha cambiado de manera muy importante. Sí, claro, muchísimo. La economía mundial tiene ahora desafíos nuevos en el campo tecnológico, en el campo energético, en el campo productivo y en el campo incluso geopolítico. O sea, lo que estamos viendo al final es un reacomodo de las tendencias económicas globales, en las cuales creo yo que México y Chile, que han tenido una afinidad francamente muy notable, tenemos que prepararnos para competir mucho mejor, no solo como relación bilateral en ambos países, sino como región en su conjunto, vis a vis otras regiones del mundo que están mostrando niveles de competitividad y de productividad. En la línea de lo que está haciendo la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Por ejemplo, claro, a mí me parece que es un desafío muy importante, es un proyecto de integración realmente relevante que va mucho más allá de un mero tratado de libre comercio. Embajador, usted decía que también el mundo está cambiando, México también está cambiando. Me imagino que también es interesante abordar esas oportunidades que está ofreciendo México por estos días en el marco de las reformas que está llevando a cabo el gobierno. Sí, sin duda, yo creo que hay un espacio de oportunidad básicamente para, digamos, dos cosas. Por una parte, para hacer crecer la presencia de Chile, quiero decir, de las empresas chilenas en México, aprovechando áreas de oportunidad que se han abierto de manera muy importante. ¿En qué área, por ejemplo? Pues, por ejemplo, mencionaría dos: telecomunicaciones y energía. En el campo energético, por ejemplo, las estimaciones son de que esta reforma que el presidente Peña ha impulsado podrá generar crecimientos adicionales, probablemente hasta de 2 puntos del PIB o 3 puntos del PIB, lo cual nos permite anticipar que tendríamos crecimientos a partir, digamos, del año 2016 o 17 superiores al 5%. Hoy la inversión energética en México anual es de unos 20,000 millones de dólares y los expertos calculan que puede llegar a más de 40,000 millones de dólares en 2018 o 2019. Tome usted en cuenta también que esta reforma se dio en medio de una transición energética global que está viviendo a partir de la potenciación de Estados Unidos como un país que se va a volver un exportador neto de petróleo, pero no solo de petróleo, sino también de gas, de un gas especializado que se llama shale gas, que permitirá que haya inversiones de esta naturaleza. Entonces a mí me parece que hay un desafío y un área de oportunidad para que haya más jugadores y que mejor que fueran jugadores y empresas chilenas. Ese es un sector. ¿Hay otros sectores? Claro, hay otro, por ejemplo, el de telecomunicaciones, pero déjeme darle un tercero que es muy relevante, en el cual ya hay algunas acciones concretas en materia de infraestructura. Los dos países tenemos para los próximos años 2 programas de inversión en infraestructura muy importantes. En el caso de Chile, del orden de unos 30,000 millones de dólares, que es lo que anunció el gobierno de la presidenta Bachelet. En el caso de México, en la primera etapa de unos 110,000 millones de dólares. En infraestructura carretera, en escuelas, en distintos proyectos de desarrollo en este campo tan importante. Tuvimos ya hace 2 meses o 3 meses una visita, creo que es la primera en la historia que se hace, de constructoras chilenas que fueron a México a explorar un poco las condiciones de mercado. Entonces a mí me parece que ahí hay un campo también muy importante en el cual las dos empresas o los dos grupos de empresas podrían ir de la mano como para poder desarrollar y prestar servicios en este campo que es estratégico para crecer y para ser mucho más competitivo. Embajador, ¿y las empresas mexicanas ven acá en Chile nichos o sectores más bien importantes o atractivos? Y vinculo esa pregunta con otra.
¿Qué pasa o qué mirada tienen los empresarios de México y el gobierno mexicano respecto a las reformas que se están haciendo acá? Algunos actores dicen que esto genera mucha incertidumbre, la reforma tributaria en particular. Bueno, mire, yo no me puedo pronunciar sobre una decisión, digamos, interna de Chile, es una decisión soberana de sus instituciones, pero lo que sí debo decirle es que nosotros vemos a Chile como un aliado estratégico, y déjeme darle algunos ejemplos importantes. Muy recientemente, una de las grandes empresas mexicanas que está en Chile en el campo de la panificación incrementó sus inversiones, abrió una nueva planta con una inversión de $30 millones. Yo le diría que cada semana recibo al menos 2, 3 empresas mexicanas que vienen a verme para que la embajada les cuente, los ayude, los lleve de la mano para explorar oportunidades de inversión en Chile. Nosotros vemos a Chile, y las empresas mexicanas así lo ven, como un país en el cual es absolutamente atractivo invertir, porque tiene por una parte una arquitectura institucional muy confiable, porque muestra niveles de modernización económica y innovación que son quizás de los más interesantes que hay en América del Sur, sin duda alguna, y eso hace muy atractivo el país como para invertir. Pero además hay otro aspecto que me parece relevante destacar, y que eso también ya lo estamos experimentando. Hay algunas empresas multilatinas de origen mexicano, es decir, que operan en el conjunto de América Latina o incluso a nivel global, que están viendo a Chile y a Santiago particularmente como el lugar desde el cual colocar o relocalizar sus corporativos. Ya ocurrió en algún caso. Esas son señales importantes. Son señales muy importantes porque aunque esto es una decisión, digamos, intangible, bueno, muestra un nivel muy elevado de confianza en Chile y de lo atractivo que puede resultar. Entonces, a mí me parece que si bien el país puede verse en términos de consumidores como un país relativamente pequeño, vis a vis la población en México, que son 120 millones de habitantes, etcétera, yo creo que aquí hay un espacio realmente atractivo para las empresas. Pero déjeme agregar un dato más, que creo que es importante que lo sepa, digamos, los agentes económicos chilenos. Y ya lo estamos observando. Cuando una empresa chilena va a México a instalarse, como es el caso de Maciza, de CMPC, de Molimet, algunas de estas, están prácticamente operando ya no solo como una empresa chilena que está invirtiendo en México, sino como una empresa latinoamericana que está en el mercado del NAFTA. Entonces, lo que en principio es una puerta de entrada. Claro, lo que en principio es un espacio de 120 millones de consumidores potenciales, se vuelve un espacio de 470 millones de consumidores entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual hace que estas empresas pues tengan en ese sentido un área de oportunidad realmente atractiva. Y me parece que es un fenómeno que ya está ocurriendo. ¿Es cosa de tiempo entonces para consolidar aún más estas relaciones, por ejemplo en el ámbito de las inversiones, para que estas inversiones sean más fluidas y de mayor volumen? Porque aún Chile y México respectivamente uno del otro siguen siendo socios en materia de inversiones que están en el 6º, 7º puesto todavía respectivamente. Sí, sin duda, yo creo que hay un espacio de oportunidad enorme para crecer. ¿De qué depende? De que se abran oportunidades. Como ya le conté en el caso de México, la parte energética, la parte de telecomunicaciones, infraestructura, son sin duda alguna muy atractivos. ¿Qué se puede hacer, digamos, en el futuro en esta materia? Yo creo que tenemos que entender que el nombre del juego ahora va de comprender a la economía como una economía global que está cambiando de manera notable, en donde requerimos una estructura económica y productiva de ambos países más, que le diré, más sofisticada, más compleja, donde produzcamos bienes y servicios de mucho mayor valor agregado que nos permitan posicionarnos mejor en esta arquitectura tan cambiante. Y llevamos la relación a otro nivel entonces. Embajador, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Gracias, Sebastián, muy amables. Así terminamos entonces esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en la compañía de CNN Chile.